Don José. Bueno, déjeme darle algunas indicaciones que están pasando en el mundo, Fernando. A ver. Ya usted dio algún resumen de ello, pero primero arranco por la victoria aplastante de Bukele en El Salvador, que no solamente ganó la presidencia, no tenemos todavía los resultados oficiales, pero con la proyección que tengo del 40% del proceso electoral, habría ganado con un 85%. Esto es lo que se llama arrasar. Sí. Pero no solamente arrasó allí. En el órgano legislativo, la información que dispongo es que el 90% de los diputados son de su partido. De manera que es No casi un 90, gobierno. ¿Ah? 58 de 60. 90%. Todavía hay unas discusiones en algunos cantones, pero 90 fija. ¿Ah? La cantidad es impresionante, cualquiera que sea la cifra final. Le estoy dando las cifras ya confirmadas. Pues. Eso en El Salvador, le estaremos viendo, esperando todos los resultados para darle un balance total. Pero debo de destacarle algunas cosas que están pasando en el mundo. Una de ellas, la primera, es la crisis que se está desarrollando en Cuba. Usted no ve a los camaradas nuestros aquí hablando sobre esto. En Cuba, después de que la medida del aumento de combustible se paralizó por una, entre comillas, operación cibernética, votaron a 3 ministros. Adivinen a cuál votaron. Al ministro de Economía y Finanzas. El hombre que propuso las medidas. Lo votaron. Votaron al ministro de la Industria Alimentaria, porque hay una crisis de alimentos en Cuba. Y votaron a la ministra de Tecnología. Entonces, el cambio de gabinete en medio de todo esto se dio con una intención de desviar la atención de la discusión del pueblo cubano que rechaza el paquetazo de las medidas neoliberales que el gobierno comunista de Cuba ha implementado. Dicen ellos que no son liberales, entonces cuando la aplican otros sí son liberales, Sí, pero cuando la aplican ellos no. Es una crisis en desarrollo, porque la gerontocracia militar ya se encuentra preocupada con Díaz-Canel. Cuando hablo de la gerontocracia estoy hablando de hombres de 90 años. Sí. Hombres de 90 años que usan métodos del engaño y de la represión. Stalinistas totales. Sí, sí. Además, ellos apuestan a que va a haber una migración masiva y que baja la población y que todo lo... Esto es bien complicado lo que está pasando en Cuba. No hay combustible, los apagones son grandes, Cuba no produce nada. Y fácil, quiten todas las restricciones para que usted vea cómo los guajiros producen alimentos. Pero como está restringido todo y hay que entregar solo al Estado, nadie produce nada. Esa es la crisis en desarrollo en Cuba. Crisis que se hace más acentuada ahora en Venezuela, donde el camarada presidente, junto con el doctor, el médico, yo no sé si está loco o se hace el loco, el psiquiatra, ayer dice que no importa lo que sea, a la buena o a la mala, ellos van a ganar. ¿Qué les parece esa? Entonces se ha generado una tensión mundial. Los Estados Unidos aprieta a Europa, aprieta el comercio. Los venezolanos van a vivir días complicados de más pobreza, si es que se puede tener más pobreza que lo que ya hay en Venezuela. Y mientras usted no ve los gordos que están, los camaradas que dirigen, usted no ve a Padrino, todos comen más bien. Bueno, ¿no? ayer que salió Diosdado Cabello, pues casi no cabía en la pantalla. Entonces, la crisis de Venezuela, la crisis de Cuba y el desastre de Nicaragua, me llama la atención todo esto, porque en Ecuador, con el joven Noboa que está dirigiendo el país, que ha tenido algunos éxitos, pero que ha heredado muchos problemas. La crisis financiera que dejó tanto el gobierno de Correa como el gobierno de Lenín Moreno, más la inacción de Lasso. Ha heredado un déficit fiscal muy alto, no hay suficiente liquidez para pagar los salarios. Entonces, ha tomado algunas medidas contra el crimen organizado y de ello ha dependido también de la tecnología para combatir el crimen organizado. El crimen organizado, quiero que ustedes sepan, cuando usted ve, yo le estaba hablando esto del señor Gregory Badeus, ¿no? Del vicepresidente de Asuntos Exteriores de la Philip Morris. Nosotros los latinoamericanos, señor Bertuz, estamos interesados en controlar el crimen organizado
en todas sus manifestaciones. Y el no decir la verdad es parte del crimen organizado. Entonces, Ecuador se enfrenta, como se enfrenta Uruguay, a la campaña que le montaron a los profesionales de la medicina con respecto al tabaco. Ecuador se enfrenta a una crisis estructural. Pero el expresidente Correa se preocupa por lo que está pasando. Él, que fue el artífice de todo lo que está pasando, pero no se preocupa por la situación ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de siquiera de Nicaragua. Entonces el presidente Petro, en igual forma, que tantas veces ha cruzado y que palanteó en una de sus primeras giras, Fernando, que había que resolver el problema de la democracia. Igual que en Panamá, nosotros tenemos que resolver el problema del fortalecimiento de la democracia. El señor Petro no habla de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nada, no dice nada. Entonces, en Venezuela se está gestando una acción coordinada y está creciendo el malestar, no solamente entre la clase empresarial que domina. Recuerda que Colombia, a diferencia de Venezuela, en los últimos 20 años, Colombia ha sido una economía exitosa en materia de crecimiento interno, pero ha fallado en la distribución de la riqueza. Y a pesar de todo eso, en áreas importantes del país se está gestando un movimiento anti-Petro. Igual que Petro está montando un movimiento antioligárquico. Y ahí ese país marcha rumbo a una confrontación entre las investigaciones que hace la Fiscalía con respecto al caso en que denunciaron a su hijo por recibir dinero del crimen organizado para la campaña. Eso es ilegal. Entonces, todos estos casos, unidos a el gran problema que se está generando en Argentina. Fíjense que en Argentina, Milei, después de los 600 artículos que presentó, bajó a la mitad. Y la mitad, en la discusión con la Cámara de Representantes, fue aprobada así, en bloque. Pero eso se tiene que votar ahora artículo por artículo. Entonces ahí es donde va a venir el tranque. Eso por un lado. Por otro lado, la situación en Chile, Fernando, y quiero expresar mi solidaridad con el gobierno, con el cuerpo diplomático chileno que se encuentra en Panamá, por lo que está pasando en Chile. En el área de Valparaíso hay unos incendios espantosos. Le doy algunas cifras. Esto está en una categoría un poquito inferior, pero en la misma categoría del terremoto del 2010. ¿Se acuerda cuando estaba saliendo la presidenta Bachelet y entraba Piñera? Allí, en esa transición, se dio un terremoto que causó más de 500 muertos. En este momento, los fuegos han producido la muerte de más de 100 personas. Hay más de 3.000 a 6.000. Y le digo el número en esa magnitud porque no se ha podido llegar, de casas que se han incendiado. Y hay más de 300 personas desaparecidas. Es decir, que los muertos van a ir en incremento. Entonces, nuestra solidaridad con el hermano pueblo chileno, que además de los problemas que confronta la falta de liquidez del gobierno para entender algunas reformas sociales y de reformas dirigidas a ver el problema de las pensiones, se encuentra ahora atrapado en esta masa gigantesca de fuego. Uno, ocasionados por gente que prende fuego. Esos son asesinos. Y algunos espontáneos. Pero eso está consumiendo el centro de Chile. Igual está ocurriendo en el estado de California. Pero con lo contrario. Pero en sentido al revés. Una corriente de lo que se conoce como un río de vientos que son normales en el mundo. Entra produciendo agua y en otro lado produciendo nieve. Y entonces, entre el agua que entra y la nieve que baja, se está produciendo en áreas inundaciones. Ya hay decenas de miles de personas sin luz eléctrica, en una de las más impresionantes cosas que está haciendo la naturaleza. Entonces, fíjese bien en esto.
Algunos de los incendios en Chile se deben a la hora de calor, que son espontáneos. Otros son producto de mano criminal. Estos cambios de temperatura, estos cambios el tiempo en formas tan repentinas, son parte de un cambio global que expresa el cambio climático. El calentamiento de la Tierra, la contaminación del planeta, no se expresa solamente en calor nada más, se expresa en las extremidades en que se están comportando los eventos del tiempo. Una de ellas es la distribución del agua. Y es por ello que cuando hablamos en Panamá de agua, usted tiene que entender las variables matemáticas que explican exponencialmente lo que está ocurriendo, las variables estadísticas que explican las tendencias de estas cosas para poder medirla. Está produciendo en el país nuestro, ¿no?, varias cosas. Una, un aumento de los lento de los mares. Usted ve ya a islas del área de San Blas afectadas. Usted ve el cambio de aguas en las cuencas hidrográficas, como llueve, y está cambiando los volúmenes de agua en nuestras cuencas hidrográficas. Está viendo usted el problema del agua. El agua se está convirtiendo, y es, sin duda alguna hoy, un activo más importante que el petróleo. Entonces usted asúmele a todo esto. Bueno, vale más que el petróleo. Si Sí, uno va a la tienda y compra un litro de agua, el litro de agua sale más de $1. Sí, y porque, el precio del litro de gasolina vale porque ahí, menos de $1. ahí Así están que especulando. Nosotros todavía el agua de la Pluma sigue siendo potable, sigue siendo ¿verdad? barata, pero uno lo ve en las botellas de agua de la tienda, claro, versus la gasolina claro, de es más cara. la bomba, y la más cara el agua. Pero también preste la atención a esto que está ocurriendo en el mundo. Anteayer, una ofensiva de Ucrania con cohetes especializados se llevó un cargamento, un convoy de rusos lleno de tanques y de aviones, que creó confusión en el mando ruso. Hay gente en Rusia detenida, madres de familia pidiendo que regresen, protestando contra Putin. Putin se postula para miércoles y el único opositor dice que le han encontrado firmas que están cuestionadas, y lo más seguro que no corra. Va a correr Putin solito. Puede ir caminando, puede ir gateando si quiere, Putin. Pero en el mundo se están produciendo una expansión del conflicto en el área del Mediano Oriente, lo que a su vez presiona el transporte de petróleo y hace costoso la vuelta por el Cabo de Nueva Esperanza en África, y los ataques norteamericanos a Irak, a Siria, a los Houthis, a las guerrillas que de una u otra forma arma a Irán, más la guerra de Hamas, está creando la ampliación de un frente peligroso de expansión de una guerra, cuyas consecuencias son muy graves para el mundo. Súmele a eso ahora los problemas que confronta la economía china y las que se confrontan en el Pacífico Sur. Y tendremos un ingrediente complicado de manejar si nosotros en Panamá no estamos entendiendo que parte de eso, lo que ocurre allá, es importante para nosotros porque nosotros somos parte del comercio mundial. Mucho más importante, Fernando, que todo Centroamérica junta. Claro. No es que nosotros seamos más importantes, sino que para el comercio mundial, el ahorro que se hace por la ruta de Panamá es tan importante que de no producirse impactaría de una u otra forma en el problema que está afectando al mundo, que es la inflación, que está golpeando duramente a Cuba, que está golpeando duramente a Venezuela, duramente a Argentina, y que arrebata con llevarse también a todas las cosas que están pasando en las peleas entre hermanos que se está dando en Bolivia. Entonces estamos frente a una situación bien compleja. Y es por ello que en la parte local le quisiera hablar sobre las campañas electorales.